Bueno, ejército, buenísimas noches, bienvenidos al tercer seminario. Vamos a hablar hoy un poquito sobre cómo manejamos nosotros los riesgos para aprobar una evaluación o para tener la mayor probabilidad para aprobar una evaluación. Ya vimos en el primer seminario cómo nosotros afrontamos con un riesgo bastante alto para poder aprobar. Ahora lo repasamos un poco. En el segundo seminario estuvimos viendo tema de prop y resolvimos algunas dudas. Y hoy, a petición popular, vamos a ver cómo afrontamos los riesgos para aprobar cualquier tipo de evaluación. Vamos a hablar cuáles son las evaluaciones que son, entre comillas, más fáciles de aprobar o de pasar, y a partir de ahí hablamos un poquito sobre los riesgos en función del tipo de trader que seas y obviamente de un poco la mentalidad con la que afrontas este tipo de producto, ¿vale? Porque eso es bastante importante. A puntualizar que hoy ha hablado Powell, es la decisión de tipo, se ha mantenido como ya lo sabíamos. Powell en su conferencia ha estado bastante errático. De hecho, ha evadido bastantes cuestiones como el tema de soft landing, que siempre él ha afirmado ahí que sí que había y que lo estaban haciendo bien. Eso soft landing es simplemente cuando algún tipo de organismo que maneja los tipos de interés los mantiene altos para mantener la inflación a raya. Eso no es sencillo porque corres riesgo de que la economía entre en una recesión, ¿vale? Entonces ellos tienen que ir manejando un poquito esos tipos de interés para conseguir bajar la inflación sin que la economía entre en una recesión, ¿bien? En todo momento, Powell, en todas las reuniones anteriores, cuando le han preguntado si había soft landing, ha dicho que sí, que lo estaban haciendo genial, porque lo importante del soft landing es que, a pesar de los tipos altos de interés, la economía no entra en recesión. Claro, cuando le han tirado el soft landing y tenemos un Producto Interior Bruto que ha dado un resultado negativo esta semana. Claro, el tipo ha metido la cabeza debajo de un agujero, se ha ido por las nubes, ha respondido ahí lo que le ha dado la gana y no ha dicho ni que sí ni que no. Por lo tanto, ahí tenemos un indicativo de que, ojo, cuidado con eso. Y la segunda pregunta que ha evadido directamente es la del Producto Interior Bruto. O sea, cuando le han preguntado, oye, Powell, el Producto Interior Bruto, primer resultado negativo desde hace muchos años. Eso indica algún principio de recesión económica y tal, y ha respondido, se ha ido por los cerros de Úbeda, ha dicho que todavía no están tomando ese dato como referencial para tomar decisiones y se ha pirado, ¿vale? Por lo tanto, el tema soft landing más el tema del Producto Interior Bruto negativo ha pasado de puntillas. Eso nunca lo había hecho. ¿Y a qué se debe? Bueno, pues se debe a que él no tiene ahora mismo ningún tipo de información sobre lo que vaya a pasar con las negociaciones de Trump a través de sus aranceles y sobre todo con China. Por lo tanto, cuando un tipo que tiene que manejar los tipos de interés, valga la redundancia, tomar esas decisiones que son tan importantes, no sabe lo que va a pasar con unos impuestos que son directos, que van a pagar directamente sus ciudadanos, claro, pues sale a una rueda de prensa a que lo maten, ¿ok? Entonces, en definitiva, ¿en qué ha consistido la rueda de prensa? No tengo ni puñetera idea de lo que vaya a pasar porque no sé lo que va a ocurrir con los aranceles. No lo ha dicho directamente, pero indirectamente es lo que hay. Y el pobre pues lleva su parte de razón, porque mañana de repente Trump sale y dice, oye, que los aranceles con China eran una broma, que venga, que pa'lante, ¿no? Que los quitamos. Y la economía se pone otra vez como un tiro, vete tú a saber. ¿Ok? Por lo tanto, y la incertidumbre a los mercados no le gusta. Por lo tanto, vamos a ver cómo reacciona el mercado mañana. Bien, y vamos a ver cómo acaba respondiendo. Bien, de momento el mercado simplemente zigue y zaga por arriba y por abajo, ha reseteado,
tenemos un precio muy parecido, 30 puntos por encima al de la apertura, por lo tanto, hasta el momento, tranquilidad. Vamos a ver cómo cierra. La vela, la última vela aquí son las 21:55, justo esta es la vela del cierre de Wall Street, ¿ok? Ahora está ya abierto al mercado de futuros hasta las 23, le quedan 19 minutos. Y vamos a ver esa apertura, si tenemos algún tipo de movimiento fuerte, tuviésemos algún tipo de gap o alguna cosita en la apertura. Hasta ahí podemos llegar y mañana tendremos noticias de desempleo, etcétera, etcétera. Vamos al lío. Bueno, gente, ni que decir tiene que si en cualquier momento tenéis una pregunta, interrumpid sin miedo, ¿eh? O sea, no tengáis ningún tipo de reparo, porque esto es por y para vosotros, ¿ok? Yo este tema lo podría hacer mejor o peor, a mí me funciona. No puedo poner el micrófono, dice Juanqui, ya lo puso. A mí es como me funciona y oye, tú de repente puedes ver la versión que nosotros hacemos y decir, oye, esto se puede mejorar con tal cosita, ¿vale? Bueno, pues nosotros obviamente somos todo oídos o para responder cualquier tipo de duda. Bien, lo primero que queremos destacar es que el mundo de las empresas de fondeo, ya sabéis que vamos a poner, por ejemplo, venga, vamos a irnos a Google. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner Apex, que las tenemos más juntitas las condiciones y podemos ir viéndolas. Vale, a mí personalmente, ¿vale? Las primeras evaluaciones que yo elegiría son las que se arriesgan a un... O sea, son las que se arriesgan, no. Son las que se acercan a un ratio... Vale, son las que se acercan a un ratio... Venga, dame el rotu. Ahí, son las que se acercan a un ratio 1:1, ¿vale? ¿Qué es un ratio 1:1? Ya sabéis que todas las empresas de fondeo tienen un objetivo, ¿vale? Es decir, un objetivo en el que tú pasas la prueba, que vamos a llamar O, y tienes un objetivo en el que si lo tocas, ¿vale? Que sería el drawdown, ¿bien? Pierdes la cuenta. Bien, entonces a mí las cuentas por las que yo empezaría a trabajar son las cuentas que tienen un 1:1. ¿Qué significa eso? Significa que si a mí la empresa de fondeo me pone un objetivo de $1.500, ¿vale? Voy a buscar un drawdown que se acerque a esos $1.500. Eso sería 1:1, ¿vale? $1.500, 1:1. ¿Qué ocurre? Que obviamente esta gente quiere ganar dinero. Bien, ¿cuáles son las cuentas que normalmente tienen ese 1:1 cerca? O iguala o cerquita, las más pequeñitas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las más pequeñitas no suelen llamar mucho la atención. Toda la gente quiere tener una cuenta de 100k o de 150k, ¿vale? Sin darse cuenta que normalmente esas cuentas de 100k o de 150k, que ahora las vamos a ver, suelen trabajar ya con ratios de 1:2 aproximadamente. Eso significa que tienes que ganar el doble de lo que puedes perder. Por lo tanto, aunque tú finalmente veas que la ganancia va a ser mayor cuando apruebes la evaluación, es bastante más difícil de aprobar. ¿Vale? Hasta ahí me seguís, ¿no? Creo que es una teoría bastante sencilla, pero que poca gente se da cuenta. Y en muchas ocasiones tú dices, jolín, pues es verdad, es más fácil hacer $1.500 pudiendo perder 1.500, ¿vale? Que hacer $6.000 pudiendo perder solo 3.000, como por ejemplo puede ser una cuenta de 100k, que ahora lo vamos a ver. ¿Vale? ¿Hasta ahí me pilláis? Hasta ahí todo claro, ¿no? Entonces, Clarísimo. perfecto. Claro. Como tenemos la posibilidad, salvo en algunas empresas, de replicar, ¿vale? Si yo quiero una cuenta de 100k, ¿bien? Es más fácil aprobar 4 de 25 que una de 100k. Normalmente, ¿eh? En condiciones normales. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, tú vas trabajando de a poquito y vas incorporando cuentas. Cuando te das cuenta,
tienes 4 cuentas que equivale a 100K y las has pasado con un ratio 1:1 y no te has tenido que ir a un ratio 2:1. ¿Bien? Entonces lo vais a ver clarísimamente aquí. Aquí tenemos a la gente de Apex y aquí tenemos sus cuentas, ¿no? Entonces fijaos cómo, conforme, si nos vamos al principio del todo, vamos a ver si nos permite. Vale, ahí tenemos la cuenta de 50 y aquí tenemos la cuenta de 25, ¿no? Fijaos, como podéis ver, la cuenta de 25 tiene un ratio 1:1, ¿no? 1500, 1500. La cuenta de 50 ya va cambiando, 3000 para ganarla, 2500 para perderla. La cuenta de 100.000, 6000, 3000. ¿Os dais cuenta cómo esto ya es un 2:1? Bien, la 150, 9, 5000. Parecido, no llega a ser un 2:1, pero casi, ¿ok? La cuenta 250, 15.000, 6.500, es más del doble. ¿Entendéis cómo juegan con nuestra... con nuestro querer tener una cuenta? Fijaos la de 300.000, 20 para ganar y 7.500, es decir, estamos hablando casi del triple. ¿Veis un poquito por dónde, a qué me refiero y por dónde vamos, no? Buenas noches, don José. ¿Entendéis por dónde quiero, a lo que quiero llegar, no? Entonces, yo personalmente, prefiero ir aprobando cuentas de 25K, que son bastante más fáciles de aprobar. Además, Apex te permite aprobar la cuenta en una sola evaluación, ¿vale? Y ir acumulándolas que irme a un ratio bastante más alto por decir que tengo una cuenta de 100K o de 150K, ¿vale? Esa sería la primera razón, el ratio. Y la segunda razón sería porque nos tenemos que ir acostumbrando de a poquito a que nuestro cerebro vaya viendo las pérdidas, ¿vale? Cuando tú ves una cuenta, por ejemplo, cuando tú ves una pérdida en una cuenta de 100K, ahora vemos los riesgos, ¿vale? De $250, ¿vale? Es perfectamente asumible, pero cuando tú coges una cuenta de 300K, ¿vale? Como habéis visto ahí, y tienes que hacer $20.000 y ves una pérdida de $3.000, ¿vale? Y pasar de una cuenta demo a ver $3.000 perdidos, ¿vale? Tu cabecita se vuelve un poco tarumba, ¿bien? Entonces, por esas dos razones, yo os recomendaría empezar por los cimientos de la casa. Primero, porque las puedes ir acumulando. Cuidado, por ejemplo, Air2Trade no te deja replicar cuentas, ¿vale? Entre cuentas suyas. Sí puedes replicar una cuenta Air2Trade con una de Apex, con otra de Bullenox y con lo que tú quieras, pero entre cuentas suyas no. Bien, entonces, puedes hacer una 25K de Air2Trade, una 25A de Apex, una 25K de Apex, otra 25K de Apex, una de Bullenox, una de TakeB, vete tú a saber de lo que tú quieras, ¿vale? Todo lo que te deje replicar. Bien, entonces, visto esto, que hay gente que lleva bastante tiempo trabajando con las empresas de fondeo y no se ha dado cuenta porque lo único que quiere es una cuenta grande, vamos con los riesgos. Bien, lo que tenemos que tener presente es que cuando nosotros estamos trabajando para probar una evaluación, bien, tenemos que romper todo lo que nos han enseñado anteriormente sobre el riesgo. ¿A qué me refiero con eso? A que cualquiera que haya estado en cualquier formación o se haya autoformado de forma seria, le han dicho que tú tienes que trabajar en torno con 1%, 3% de la cuenta, ¿no? Eso es lo que marca, eso es lo que dicen todos los cánones, que lo lógico es que tus operativas nunca superen ese 1-3% de riesgo. Bien, ¿eso qué quisiera decir? Que si yo estoy pasando una cuenta de 25K, ¿vale? Y tengo un objetivo de ganancia de 1.500 y un objetivo de pérdida de 1.500, bien, mis entradas, ¿vale? Mis entradas deberían de estar entre 15 y $30, ¿vale? Eso es lo que dicen los cánones, ¿vale? Lo que mandan los cánones. Claro, ¿qué ocurre? Que las empresas de fondeo te piden multiplicar por 2 la cuenta. Bien, te piden multiplicar por 2. Esto en un ratio 1:1. Si el ratio aumenta,
imaginaos lo que te están pidiendo. Claro, si tú a cualquier trader serio le dices a 1 de enero que a 31 de diciembre tiene que hacer un por 2 en su cuenta, ¿vale? Es decir, tiene que duplicarla, probablemente te mire así como con mala cara, ¿vale? Y te estoy hablando de un trader profesional. Imagínate cualquier persona que se aventure a probar una cuenta de fondeo que tiene que hacer un por 2 para probarla. Claro, ¿qué pasa? Que en este escenario tienes todas las de perder, ¿vale? Salvo que entiendas cómo es este modelo de negocio. Hasta ahí me pilláis, ¿no? Es decir, si yo intento pasar una prueba de fondeo trabajando 1-3%, es imposible, ¿vale? Puedo tardar 2 años en pasarla, o 3 años, o 4 años, vete tú a saber, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos que ser consciente es que cuando estoy trabajando con evaluaciones de fondeo, ¿vale? Ya después la cuenta asignada es otra movida. Bien, yo tengo que aumentar el riesgo y tengo que ser consciente de que al aumentar ese riesgo puedo perder una cuenta, y perder una evaluación de fondeo no significa que esté haciendo las cosas mal, es simplemente que tengo que trabajar con un riesgo bastante alto porque lo que me piden es un por 2. Bien, eso no significa que tengamos que hacer ese por 2 de la cuenta en una sola operativa, ¿vale? Pero sí que significa que tengamos que ir con un riesgo alto, y aquí es donde ya va a entrar nuestro backtesting y nuestro win rate, ¿vale? ¿Cómo estructuramos para que sea posible que tú puedas aprobar una evaluación y poder trabajar con esos riesgos? Vamos a ver, si ponemos este ejemplo, tenemos $1.500 para probar la cuenta, $1.500 para de drawdown. Bien, yo lo que hago es lo siguiente: agarro el drawdown, ¿vale? $1.500, y yo tengo a través de mi backtesting cuál es el mayor número de stops consecutivos, es decir, yo tengo el drawdown documentado de mi estrategia. Imagínate que el drawdown documentado de mi estrategia son 7 stops, ¿vale? 7 stops consecutivos, es lo máximo. Bien, entonces, ¿qué hago? Aquí tengo que tomar una decisión. Bien, ¿cómo voy a ser? Voy a ser arriesgado o conservador. ¿A qué me refiero? Si voy a ser arriesgado, es decir, soy consciente de que voy a ser arriesgado y por tanto y por ende puedo perder la evaluación, ¿vale? Puedo hacer, oye, si el máximo número de drawdown de mi estrategia son 7, voy a ir a 4 stops. Es decir, si yo tengo la mala suerte de que tengo 4 stops consecutivos, voy a perder la cuenta, ¿vale? ¿Está? Bien, entonces, los $1.500 los divido entre 4 y me va a dar la cantidad a la que yo tengo que entrar al mercado. Esto hablo si siempre entras al mismo riesgo. Si trabajas mitad de riesgo en algún tipo de situación, etcétera, etcétera, lo tendrías que meter en la fórmula. ¿Bien? Entonces, si tenemos 1500, vamos a ver por acá. Si tenemos 1500 y vamos a ir a 4 stops, vamos a hacer unas entradas de unos $375, ¿vale? ¿Qué significa eso? Significa que ante una situación normal de mi estrategia, normal, ¿vale? Si yo tengo 4 stops seguidos, voy a perder la cuenta. Si tengo una situación normal de mi estrategia en la que voy teniendo un profit, un stop, 2 profits, un stop, y voy escalando un poquitito, ¿vale? En el momento en el que tenga 5 operaciones positivas, voy a probar la evaluación, ¿vale? Entonces, ¿en qué me estoy basando? Me estoy basando en que la estadística esté un poquito a mi favor, ¿vale? Si la estadística está un poquito a mi favor, voy a poder tener esa cuenta. Si la estadística está en mi contra, es decir, de repente se me da ese drawdown de 4 stops consecutivos, no me quedará ahora otra que hacer otra inversión y volverlo a intentar, ¿vale? Como estamos en manos de la estadística en algún momento va a hacer un trabajo. Es decir, la evaluación la vas a probar. La única duda es, o sea, hay 2 dudas aquí. Número 1, ¿cuántas cuentas me va a costar? Bien. Y número 2, ¿cuándo eso se va a producir? ¿Vale? Porque nosotros no sabemos nunca cuándo vamos a tener 4 stops consecutivos, ni tampoco sabemos nunca cuándo vamos a tener 4 profits consecutivos.
Por lo tanto, como eso no lo sabemos y es imposible de averiguar, tienes una pequeña reseña en tu backtesting, estás en manos de la estadística, ¿vale? Obviamente, si trabajásemos al 1,3%, sería imposible que tú perdieses esta cuenta, pero también sería imposible que la probases. Por lo tanto, como hemos dicho, tenemos que aumentar el riesgo. Repito de nuevo, depende un poquito de lo que quieras arriesgar. Si tú quieres ir un poco más conservador, tú dices, oye, divido los $1.500 entre 7, ¿vale? $1.500 entre 7, ¿ok? Voy a ir a entrada de unos $215. ¿Qué ocurre? Es más difícil perder la cuenta, pero también es más difícil, o sea, vas a tardar, la teoría dice que vas a tardar más en pasarla, ya que necesitas un +7, ¿vale? Por lo tanto, aquí tienes que tomar una decisión. ¿Voy a ir más fuerte con el riesgo? ¿Voy a ir menos fuerte con el riesgo? Y tienes que ser consciente de ello, ¿vale? O sea, tienes que ser consciente que si vas acá vas a necesitar un +5 y que con 4, perdón, un +4 y que con 4 operativas vas a perder la cuenta. Y aquí, para perder la cuenta necesitarías el drawdown máximo de tu estrategia, que supongo que no se dará en muchas ocasiones. Estamos hablando del drawdown máximo, ¿ok? Que tengas datado máximo, que lo lógico es que eso no se te dé en muchas ocasiones. Si se te da todos los meses el drawdown máximo, tendríamos que poner un poquito en duda dicha estrategia, ¿ok? ¿Se entiende un poquito el concepto? Sí, Sí, perfectamente. está claro. Se entiende, ¿no? Vale. Se entiende Entonces, perfectamente, campeón. aquí es donde entra tu personalidad como trader, tu experiencia como trader, tu entendimiento de este negocio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es súper importante porque la teoría la podemos tener clara, pero tenemos que tener una cosa muy, 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 muy presente. Y es que las cuentas de fondeo no son para traders que se inician, ¿vale? Es decir, no son para traders que estén en periodo de formación, ¿vale? ¿Cuándo empezaría yo con las cuentas de fondeo? Cuando yo ya he completado mi formación, he completado mi periodo de demo y me he demostrado que soy consistente y rentable, es decir, que soy capaz de trabajar de lunes a viernes, cerrar gráficas una semana, otra semana, otra semana, otra semana, sin romper mis normas. Entonces, en ese momento puedes decir, oye, voy a pasar a un entorno real, no me atrevo con una cuenta para mí, voy a demostrarme con una cuenta de fondeo que soy rentable, es decir, que soy capaz de reproducir lo que he hecho en demo, ¿vale? Esto es un objetivo, ¿bien? Por lo tanto, si este es tu objetivo, si tú estás en este momento, ¿bien? Coge la cuenta de fondeo más barata que haya, que creo que es Bullenox, ¿vale? Cuando hace un 90% toda la vida de la cuenta, que son cuentas que valen $11, y trabaja al 1-3%, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú aquí, tu objetivo no es aprobar la evaluación, tu objetivo es demostrarte a ti mismo que este trabajo de demo lo puedes reproducir en un ambiente real, ¿vale? Entonces, aquí olvídate de aprobar la evaluación. Si este es tu momento es demostrarte a ti mismo que vas a ser consistente como lo has sido en demo, acá, ¿vale? Y olvida pasar la evaluación, porque es imposible. Lo único que tienes que tratar es de ir escalando tu cuenta, de ir respetando las normas, vas a ver cómo esa primera cuenta la pierdes porque te desesperas, vas a coger otra y poquito a poco te lo vas demostrando. Ahora, ¿cuál es el siguiente escenario? El siguiente escenario es en el que yo ya soy un trader rentable, ¿vale? Ya he entendido todo este concepto de las empresas de fondeo y lo que me voy a montar es mi tsunami de capital, ¿vale? ¿Qué es el tsunami de capital? Pues que voy a empezar trabajando con una cuenta, ¿bien? Y voy a terminar el año trabajando con 4, a ser posible, o con 5, o con 7, o con las que sea. Entonces, veis que hay dos objetivos bien claros. Dentro de estos dos objetivos, obviamente, habrá muchas situaciones particulares de cada uno, ¿vale? Pero para mí estos son los más destacables. Bien, si estás en el 1, no puedes trabajar de la forma que hemos visto antes, porque no es tu objetivo. Tu objetivo es
Primero, demostrarte que eres consistente. Y una vez que te lo demuestres, entonces pasa por tu tsunami de capital. ¿En qué consiste el tsunami de capital? Es muy sencillo. Perdón. Si yo tengo una cuenta, ¿vale? Si yo tengo una cuenta en la que estoy entrando, por ejemplo, a $150 mi posición y hago solamente una entrada al día, es decir, yo cuando termine el día, si he entrado al mercado, he ganado o he perdido $150, ¿vale? ¿En qué consiste el tsunami de capital? En que si yo ya esta cuenta la tengo aprobada y estoy trabajando ya en un ambiente real, bien, incorporo una evaluación, ¿vale? Puedo incorporar una evaluación aquí y a través de un replicador, nosotros utilizamos el de Bruno Meza que va de auténticos locos, yo sigo trabajando esta cuenta en mi gráfica, pero todo lo que haga en esta gráfica lo replico aquí, ¿bien? Aquí. Entonces, ya no estoy entrando a $150, sino que estoy entrando a $150 en la cuenta 1 y a $150 en la cuenta 2. ¿Qué consigo con esto? Número 1, duplicar mi posición y número 2, distribuir el riesgo. No es lo mismo perder $300 de una cuenta porque el drawdown se te acerca que perder 150 de cada una. Esto es pura magia, gente. Por eso siempre les digo, yo prefiero 2 cuentas de 25 que una de 50. Porque pierdo 150 de cada cuenta, no 300 de la misma. Se entiende un poquito, ¿no? No vamos a echar aquí las cuentas, pero no es lo mismo. Si tienen tiempo, échenlas porque van a alucinar. Cuando te das cuenta, ¿vale? Cuando te das cuenta, esta cuenta... Ojo, hemos dicho que eres un trader ya rentable, ¿eh? Es decir, estás en esta situación, esta cuenta tiene su drawdown, va a ir escalando, le vas haciendo sus retiritos, y esta cuenta, sin darte cuenta, hay un día en el que la pruebas. Entonces ya tienes 2 cuentas en situación de retiro. ¿Qué haces? Incorporas una tercera. ¿Y qué ocurre? Que ya son 150 más 150 más 150. Ya estás entrando a posiciones de $450, ya no estás entrando a posiciones de 150. Ese es el tsunami de capital. ¿Bien? Entonces lo que estás haciendo es trabajar cada vez con más capital replicado en diferentes cuentas. Bien, yo, por poneros un ejemplo, tengo este tsunami de capital y hay alguna cuenta que va al doble de riesgo. Es decir, que voy bien fuerte, voy por 2. ¿Por qué? Porque no me importa perderla si entro en un drawdown interesante, ¿vale? Entonces, 150, 150, 150, 300. Y cuando te das cuenta, al pasar de los 2 años, esto no es una cuestión de 2 meses, ¿vale? O sea, esto es una cuestión de tranquilidad, porque es una inversión, irlo haciendo poco a poco, pero cuando tú te das cuenta y pasan 2 años, igual estás trabajando con 7, 8, 10 cuentas, ¿vale? Con tu estrategia, la que tú quieras, ¿vale? Y replicando. Entonces, donde tú empezaste con una posición de 150, ¿vale? Estás en posiciones ya de $1.500. Claro, esto ya es una cifra bastante interesante. Nosotros, por ejemplo, con la estrategia de breakout reingresos, la esperanza a final de año es que más o menos, y esa es la esperanza de cualquier estrategia que vaya 1-1, es de más o menos unas 20, 24 operativas positivas, ¿vale? A final de año. Eso restando profits y stops, ¿vale? Esta es la esperanza. Si tú consigues esto con una estrategia 1-1, vamos, te puedes dar con un cantito en los dientes. Claro, no es lo mismo 20 por 150 que 20 por 1500. ¿Entendéis, no? ¿Cómo empiezas a ganar dinero de verdad con esto? ¿Bien? O así, o siendo capaz de aprobar cuentas grandes. Pero ya habéis visto que aprobar cuentas grandes no es sencillo. No es nada fácil, ¿vale? Por lo tanto, a grosso modo, este es el holding, bien, que en primer momento yo quería conseguir. A ver, lo primero que hay que conseguir es estudiar como un puto burro, ¿vale? Lo segundo que hay que conseguir es ser capaz de todo lo que has estudiado, aplicarlo en la gráfica con disciplina espartana. Cuando seas capaz de aplicarlo, te vas a un entorno demo y ser capaz de aplicarlo durante 7, 8, 9 meses totalmente gratis, ¿vale? Con disciplina espartana. Una vez que ya tienes los conocimientos, entiendes ya todo este negocio,
has tradeado en demo y eres capaz de lunes a viernes de respetar absolutamente todo, puedes empezar a trabajar con una cuenta propia pequeñita, ¿vale? A través de algún tipo de plataforma que te permita trabajar por lotes, o trabajar con esa cuenta de fondeo barata. Una vez que completas todo ese proceso, ¿vale? Todo ese proceso, que son años. Buenas noches, don Pedro. Una vez que completas todo ese proceso, que son años, entonces es cuando comienzas a trabajar en tu tsunami de capital. Bien, entonces, este proceso, hay gente, yo por ejemplo, llevo 4 años y obviamente estoy acá. O sea, estoy haciendo este tsunami de capital, ¿vale? Este tsunami de capital. Son 4 años, ¿vale? 4. Van a hacer 5 años este verano. O sea, esto no es algo que se construya en 2 meses ni en 3 meses. Quien piense que va a llegar a esta fase de construir el tsunami de capital en 2 meses, 3 meses, 6 meses, que haya gente que lo consiga, no lo dudo, ¿vale? O sea, siempre hay gente que destaca y que por encima de los demás y que tiene una facilidad espectacular, que es súper disciplinada, bla, bla, bla. Pero el proceso normal del trader, ¿vale? En 3-5 años no te lo quita nadie, ¿vale? Porque tenemos que pasar por todas esas fases, ¿ok? ¿Se entendió un poquito la dinámica, el riesgo, cómo lo calculamos, cómo lo afrontamos, cómo vamos generando el tsunami de capital? ¿Hay alguna duda al respecto? Nah, todo clarito. Bueno, todo claro, ¿no? Todo Bueno, claro. venga, vamos. Bueno, ganó el PSG, ¿no? Al final, 2-1, PSG Inter. Buena final. Bien, vamos con el riesgo variable, ¿vale? Porque hasta ahora lo que hemos estado tratando es un riesgo normal o riesgo habitual, ¿no? Que es el riesgo que todos trabajamos. Es, yo decido cuánto voy a arriesgar por posición, ¿vale? Y si yo tengo 2 stops, bien, necesito 2 profits para llevar mi cuenta a break-even. Estamos hablando de que no trabajamos en ningún momento mitad de riesgo, siempre entramos más o menos al mismo riesgo, ¿ok? Esto es así, ¿verdad? Es decir, si yo tengo 2 stops, necesito 2 profits para traer mi cuenta a break-even, para traer mi cuenta a 0 o cercana a 0, ¿vale? Eso es así, ¿verdad que sí? Creo que poquita gente lo puede discutir. Vale. ¿En qué consiste el riesgo variable? El riesgo variable consiste en que si yo tengo 2 stops, ¿vale? No necesito 2 profits para traer mi cuenta a break-even. ¿Bien? Y vosotros diréis, hostias, pues ya está. La gallina de los huevos de oro, ¿no? Es decir, si yo tengo 2 stops y con un profit traigo mi cuenta a break-even, mañana a por el Lambo, ¿no? Sí, bueno, tiene buena pinta. Pero claro, tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena, ¿cuál es? Que si tú tienes 3 stops con un solo profit, te coloca la cuenta a break-even. ¿Ok? Estamos hablando de un ratio 1-1. Si trabajamos con ratios superiores, este riesgo variable es bastante más atractivo, ¿vale? Es decir, si yo trabajo con un ratio 1-2, no solamente me la colocan break-even, sino que me la colocan ganancias, ¿vale? Se puede hacer riesgo variable 1-1 colocándote la cuenta en ganancias. Bien, esto ya es un poco o colocándote la cuenta al 0,50, etcétera, etcétera. Ahora lo vais a entender, ¿vale? No se trata más que de ir trabajando aumentando el riesgo, ¿vale? Entonces, imaginaos que yo tengo $150 de posición máxima, ¿vale? Para mis entradas, ¿bien? Si yo tengo un stop, ¿bien? Si yo tengo un stop, estoy en menos 150, ¿vale? Por lo tanto,
mi siguiente entrada va a ser a 150 y si yo aquí tengo un profit, mi cuenta está en break-even, ¿cierto? ¿Vale? Imaginaos que yo tengo otro stop, tengo mi cuenta a menos 300. ¿Qué hace el riesgo variable? Que tu siguiente entrada es a $300, no a 150, ¿vale? Entonces te trae tu cuenta a break-even. Imaginaos que tienes un stop, ¿vale? 300 menos 150, tu cuenta ya está en 450, menos 450, ¿vale? Por lo tanto, tu siguiente entrada es a 450. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema aquí? Que llega un momento en el que la posición, si tienes un drawdown grande o más o menos grande, te hace perder la cuenta antes que el riesgo normal. Eso es una cosa de lógica, ¿vale? Es decir, lo que no podemos pretender es trabajar con riesgo variable sin que nuestra cuenta se vea más atacada que con el riesgo normal. ¿Por qué? Pues porque no podemos disfrutar de esta ventaja de colocar mi cuenta break-even con el primer profit, ¿vale? Si no arriesgo más. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Sí, 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 está sí. claro. Bien. Está claro. Hay que tener un poquitito de cuidado porque esto es un arma de doble filo. ¿Y cuál es mi recomendación si en algún momento os planteáis este riesgo variable? Es que calculéis bien la primera entrada. Si la primera entrada es excesiva, ¿vale? Es decir, os pasáis de cantidad de posición, la siguiente va a ser demasiado grande y la siguiente probablemente te haga perder la cuenta, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que tenemos que reducir casi que a la mitad, ¿vale? El riesgo de más o menos la entrada. Es decir, si yo con un riesgo normal fuese a $150, con un riesgo variable, lo lógico es que vaya a entradas de 75, $80 como mucho. Bien, eso tiene, la parte buena es que te traes la cuenta break-even rápido, pero la parte mala es que obviamente la cuenta no escala tanto. ¿Por qué? Porque cada vez que tienes un profit escala exactamente en torno a un 50%, ¿vale? Por lo tanto, aquí tú tienes que echar cuentas con tu backtesting de qué tipo de riesgo te favorece más en función, número uno, de tu estrategia y de tu win rate, y número dos, del tipo de cuenta que estés utilizando, ¿vale? No es lo mismo una cuenta con un trailing que una cuenta con drawdown final del día. Bien, no es lo mismo una cuenta drawdown estático que un trailing o que un drawdown final del día. Hablaremos otro día, si queréis, del tipo de drawdown. Eso es muy importante porque el trailing es salvaje. Y eso de que tú tengas aquí el take profit, hayas entrado en un largo, tu cuenta haya contado como positivo, se dé la vuelta y que a ti ya te hayan descontado eso y el drawdown se te haya acercado, eso es tremendamente voraz. No es lo mismo ese drawdown que un final del día o un drawdown estático, ¿vale? Obviamente, cuanto menos salvaje es el drawdown, más cara es la cuenta, ¿ok? Las cuentas más baratas normalmente tienen un trailing drawdown que te persigue aunque no cierres la posición, ¿vale? ¿Se entendió un poquito esto? Entonces, ¿qué riesgo utilizo? Casi el 98% de los traders utilizan un riesgo normal, pero hay algunas estrategias que al riesgo variable le va genial. Sobre todo si trabajas con ratios de más de 1, porque esa cuenta la pondrías en positivo. ¿Puedes con el 1-1 colocar la cuenta en positivo con el primer take? Claro, en esta entrada comienzas a duplicar. Es decir, si tú tienes un stop, tienes la cuenta a menos 150 y la siguiente entrada la haces a 300, ¿vale? Si tú tienes un profit, estás en más 150, ¿vale? Entonces, con un profit no solo pones la cuenta break-even, sino que te pones en positivo. ¿Cuál es el problema aquí? Que si estamos en una cuenta de 1500, ¿vale? Bien, estamos en una cuenta de 1500 y la primera entras a 300, la segunda a 600, ¿vale? Al tercer stop estás fuera, probablemente con el trailing drawdown. Bien, claro,
tú dices, oye, a mí no me importa, porque en el momento en el que yo agarre, un win rate de 4 o 5 trades, que mi estrategia me los da fácil, ya tengo la cuenta, ¿vale? Y en pocas ocasiones yo tengo 4 stops seguidos, o 4 o 5. A mí los stops se me alternan mucho con los profits, ¿vale? Entonces, pues oye, el riesgo variable te puede resultar bastante atractivo. Ahora, si tu estrategia agarra bastantes drawdowns, ¿vale? Ahí sí que tienes que ajustar bien. Ahí hay que tener un poquitito de cuidado porque igual te desesperas buscando esa cuenta, ¿vale? ¿Se entendieron los dos tipos de riesgo? Riesgo normal y riesgo variable que podemos utilizar. A partir de ahí ya, las cuentas de cada uno. Yo os lo muestro, os digo cómo funciona, y ahí ya va un poquito en la adversión que tenga cada uno al riesgo, la compresión que tengáis de este negocio, cómo lo estáis entendiendo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo que sí os digo es que una vez que tú estás en ese objetivo 2, ¿vale? Recordad, objetivo 1 es demostrarme que soy consistente, por lo tanto, todo esto no vale para nada, ¿vale? O sea, demostrarme que soy consistente es, me compro la cuenta de fondeo más barata que haya, ¿vale? La de Bullenox, esa que hacen a veces hasta 91%, que vale $11, trabajo al 3% de la cuenta, ¿vale? Y ya está, y estamos ahí 7, 8 meses demostrándome que soy consistente. Pero si estoy ya en esa fase 2, en la que voy a comenzar a hacer mi tsunami de capital, porque esto ya funciona, ya sé lo que hago, ¿vale? Ahí sí que hay que empezar a trabajar fuerte, porque de lo contrario las evaluaciones se eternizan y no se nos pueden eternizar. Y aquí tú ya tienes el concepto de que igual para probar una evaluación, ¿vale? Tienes que perder 2. Bueno, pues no hay ningún tipo de problema, ¿ok? ¿Por qué? Es muy sencillo. Fijaos, normalmente cuando compramos este tipo de evaluaciones es porque tienen algún tipo de oferta, ¿no? Ese riesgo variable lo he usado yo esta tarde, he acabado con un por 4 de lo que tenía que arriesgar. Claro, eso es así, es decir, si entras en un drawdown es complicado, lo que tenemos que trabajar es de forma profesional. Si empiezo a hacer entradas a lo loco, me destruye antes que el riesgo normal, ¿vale? Lo que quiero que entendáis es lo siguiente, fijaos, si yo trabajo, imagínate, con una cuenta AirDoTrade que al 60%, imagínate que está a $70, ¿vale? Y la oferta es de 2 meses, ¿bien? O sea, son los 2 primeros meses, ¿vale? Imagínate que yo tardo en pasar las cuentas, imagínate que 4 meses, ¿no? Con un riesgo muy controladito, bla, 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 bla. Estas cuentas de AirDoTrade, en el momento en el que te pasa la oferta, ¿vale? 70, 70, se te ponen ya a 160, ¿vale? Se te ponen ya a 160 y se te ponen ya a 160, ¿vale? Entonces, bueno, pues la cuenta te ha costado 140, 300, 460, ¿no? Si no me equivoco, 460. Vale, te ha costado 460 y 4 meses. ¿Bien? Perfecto. Ahora tú dices, oye, mira, esta cuenta de $70 que tiene un 60%, bien, yo la voy a trabajar bastante fuerte. Fuerte significa a que 4 stops, ¿vale? Voy a echar la cuenta de que 4 stops me liquidan la cuenta. Vale, imagínate que tradeas el primer día 4 stops, ¿bien? Y tienes que hacer otra inversión. Vuelves a comprar otra, ¿vale? Has hecho 70, ¿vale? Imagínate que la pierdes también. Bien, al día siguiente vuelves tal y la pierdes también. Es decir, tienes menos 140. ¿Vale? Imagínate que tienes que comprar otra. Ojo, estoy hablando de que estamos tradeando de forma profesional, ¿eh? No estamos haciendo gambling. Estos 4 stops son... o sea, si estuviese haciendo backtesting, haría esas entradas 1000 veces, ¿vale? Y aquí ya, pues... tienes que estar muy cerca a probar, porque ya te ha tirado 4 stops y 4 stops, 8 stops seguidos.
la estadística se tiene que poner de nuestro lado en algún momento, ¿vale? Por lo tanto, imagínate que has perdido la primera cuenta, has perdido la segunda cuenta y has aprobado la tercera. 70 y 70, 140, más 70, 210, ¿vale? Has tardado, o sea, la inversión es $210 y igual has tardado 15 días. ¿Entendéis la diferencia? Claro, es sustancial, ¿eh? Por eso hay que entender este modelo de negocio. ¿Vale? Ojo, esto no quiere decir que esto esté mal. Pero si a ti te dan a elegir, ¿qué prefieres para tu empresa? ¿$210 de gasto o 460 en 4 meses? ¿O $210 en 15 días? ¿O 16 o 20 días? ¿O un mes? ¿Entendéis por dónde voy, no? Y ese es esa es la ventaja que nosotros tenemos que tomarle a las cuentas. Yo, personalmente, ¿vale? A mí me dice Apex, Décimo, tú puedes pasar la cuenta en un día. Vale, ¿yo en qué fase me encuentro? Yo me encuentro en mi fase 2, estoy haciendo un tsunami de capital. Entonces, gente, si a mí Apex me dice que puedo pasar la evaluación en un día, porque al final la evaluación de Apex no es pasarla. Si pasarla, tú metes una operativa, si se va al profit la pasas, si se va al stop la pierdes la cuenta. El problema de Apex viene después, que tienes que hacer un colchón para retirar. Por lo tanto, ¿para qué voy a estar? ¿Para qué voy a estar? 2 meses pasando la evaluación y ahora 3 meses haciendo el colchón. No, paso la evaluación en una operativa. Ojo, repito de nuevo, que esto no es compro la cuenta y meto un largo porque me sale del mejillón. No, entro una operativa, en la sala lo habéis visto y habéis visto también cómo trabaja el trailing. El otro día fuimos a una operativa, ¿vale? El precio hizo así, se quedó ahí y les dije, si no llega el take y se da la vuelta, el trailing nos va a sacar más o menos acá, ¿vale? ¿Y qué hizo? Hizo así, y aquí, ¡pam!, nos sacó. No pasa nada, gente. O sea, yo soy consciente de lo que estaba haciendo. Ahora, tomé una entrada conforme a mi estrategia y a mi setup, ¿vale? Y después, cuando voy a hacer el colchón, ahí ya la relajo un poquito. Bajo el riesgo y ahí sí que la voy escalando, porque ahí ya sí que tienes que hacer una inversión de unos $130 para que te la asignen, y ahí ya sí que voy haciendo el colchón, ¿vale? Sin embargo, Air2Trade, ¿qué me dice? Air2Trade me dice, no, chico, relaja. Tienes que tradear, creo que son 8 días o 10, creo que son 10. Tienes que tradear 10 días, ¿vale? Tienes que hacer 10 días de trade y encima te pongo un 30% de consistencia. Claro, yo con Air2Trade no puedo ir a una operativa. Tengo que echar estas cuentas. Entonces, el día que yo más gane no puede superar el 30% del total que yo tengo que hacer. Y tengo que hacer 10 días de trading. Entonces, conforme a esto, diseño mi entrada, ¿vale? Entonces, si es una cuenta en la que yo tengo que hacer $1.630, creo que es una cifra así, que es un poco extraña, ¿vale? Pero solo por estos $30 se han perdido muchas cuentas, ¿eh? Yo conozco a gente que estaba en 1.600 y dice, va, mete una operativa en el mini y esto se me va y ahora se va a stop y empieza a bajar y por esos $30 la pierden. Entonces yo tengo que saber que tengo que tradear 10 días y que ningún final del día puede superar los $350 aproximadamente de beneficio. Entonces, en torno a eso, yo tengo que calcular cómo va a ser mi plan, ¿vale? Bien, para poder hacer ese tipo de trading. Bien, por lo tanto, cada empresa tiene su cosita, ¿bien? Tiene su aquel. Si hablamos un poquito más concreto, que era una petición del Loli, y ya se lo dejamos aquí grabado, que pedía que hablásemos cómo podemos trabajar con las empresas de prop, cómo haríamos un diseño de riesgo, ¿vale? Si nos vamos a la cuenta de 10.000, que es la más redonda, es la más fácil de hacer, fijaos que para pasar la fase 1 nos piden un 10%, es decir, nos piden $1.000, bien, y para pasar la fase 2 nos piden un 5%, es decir, $500. Fijaos que para pasar la fase 1 tenemos un 1-1, es decir, el drawdown y lo que tenemos que conseguir
está equiparado y para pasar la fase 2 incluso lo tenemos en positivo eso, es decir, puedes perder un 9 teniendo que hacer un 5. Entonces, en función de la estrategia con la que yo más o menos trabaje, conociendo mi backtesting, conociendo el drawdown total, más o menos, por ejemplo, si la trabajo con la caja de Londres, que sé que se hace un poco más salvaje, que sé que se hace en un momento que el precio no respeta tanto, que hay veces que es tan pequeña que cualquier vela nos puede sacar en stop, igual voy a 5 o 6 stops, ¿vale? Es decir, divido esos $1000 entre 5 para calcular mi posición, ¿vale? Si voy con una estrategia como breakouts que sé que no me tira tanto drawdown seguido, a lo mejor voy a 4 stops como máximo, es decir, significaría dividir esos $1000 entre 4 y más o menos en esos números es en los que yo me muevo, ¿vale? Es decir, normalmente suelo ir, serían $250 de posición, normalmente suelo ir a 4 stops, si me da 4 stops la cuenta la pierdo. Y no me importa en absoluto. A por otra. Repito de nuevo, trabajando de forma profesional, disciplinada, exhaustiva. No significa no, como tengo 4 stops, me puede dar 4 stops seguidos y tengo prisa, pues meto cualquier tipo de operativa. No, son operativas que tú cuando terminas con ellas las reconoces. ¿Vale? Las reconoces. Yo, por ejemplo, estoy trabajando ahora esta cuenta con la caja, ¿bien? Y lo que estoy haciendo es, hay que hacer $300, estoy yendo a por trades de unos $50-60 aproximadamente, ¿vale? Aproximadamente. Para hacer eso, 5 stops me volarían la cuenta, ¿ok? Y así es como lo estoy haciendo. Siempre voy entre 4 y 6 stops. Hay veces que puedo ir un poquito más fuerte, sí. En estas condiciones, Si a mí, por ejemplo, Air2Trade me dice, repito de nuevo, a mí Air2Trade me dice, oye, tú puedes pasar la evaluación en un día, voy en un día. Sin miedo, O sea, ya está. No, o sea, no ando. No, Air2Trade no, perdón, Apex. No ando con contemplaciones. Pero repito, porque mi objetivo es generar el tsunami de capital. Yo no tengo que demostrarme que soy consistente y rentable y disciplinado. Eso ya, esa época a mí ya me pasó. Bien, entonces si a mí Air2Trade me dice, oye, tú puedes pasar una cuenta de 25K con 4 contratos, en el mini como máximo, ¿vale? Busco una operativa en breakouts en Nueva York que metiendo los cuatro minis, ¿vale? Me dé o la pérdida o la ganancia de la cuenta. Y ya está. Puedo hacerlo a través de breakouts, puedo hacerlo a través de la caja de Nueva York, en función de cómo esté ese día más o menos el mercado. ¿Ok? Ahí en la sala, lo que la gente que está en la sala han podido ver, cómo los veteranos, los full veteranos, han visto pasar bastantes cuentas ya de Air2Trade en una operativa y los que están nuevos ahora han tenido la oportunidad el otro día de ver ese escenario. Es decir, ese escenario en el que teníamos el take aquí, justo, se dio la vuelta y el trailing nos sacó. Pero que es cuestión de estadística, es decir, no hay más. Eso sí, espero siempre a ofertas buenas, ¿vale? Es decir, no agarro cuentas ni a 50%, hablo de Apex, O sea, Apex mínimo 80%, ¿vale? Entonces, y siempre que hay 90%, aprovecho y incluyo alguna cuenta al tsunami de capital, ¿ok? Gente, ¿alguna duda? ¿Alguna cosita? ¿Algo que no se entienda? ¿Algo que queráis saber? Comentad, es el momento. Está todo claro. ¿Está todo claro? De poquito a poquito. Sí, despacito, no hay que tener ninguna prisa. Lo primero que tenemos que tener es tener claro con qué herramientas voy a salir al terreno de juego. Es decir, cuando tenéis que tener claro una cosa, que aquí no hay niveles, ¿vale? O sea, aquí no hay primera división, segunda división, tercera, no. Cuando nosotros salimos aquí, nos estamos enfrentando a los mejores. Y no solo a los mejores, nos estamos enfrentando a los mejores con las mejores herramientas del mundo.
¿vale? Por lo tanto, esto no es una broma, esto no es un juego, esto no son, veo 4 barras y ahora va. No, necesitamos unos conocimientos mínimos, después ser capaz de aplicar esos conocimientos mínimos, aguantar todos los envites de que esos conocimientos mínimos que yo pensé que tenía ahora me hacen pensar que no funcionan. Bueno, todo ese proceso, ¿vale? Una vez que tienes todo eso, puedes empezar a ver la luz un poquitito al final del túnel. Y ahí siempre os digo lo mismo, que la comunidad, el estar acompañado, el trabajar con traders reales, que podáis ver hacer trading todos los días, que nos comenten sus experiencias. En los directos es difícil, ¿vale? Porque a través de un chat la gente no te va a contar su vida, pero la gente, por ejemplo, que está en la academia, habéis podido escuchar todo tipo de testimonios, empezando por mí, ¿vale? Empezando por mí, a un montón de compañeros que nos van contando vivencias del día y que te sientes identificado. Entonces ese entorno es esencial, para mí es esencial, ¿vale? Y paciencia. Y yo tenía una cosa clara, que si podía capitalizarme con un capital de terceros, no iba a arriesgar el mío más de lo que se debe, ¿vale? Obviamente, mi objetivo final es trabajar con una cuenta mía personal, pero no financiada por mi dinero, sino financiada por las empresas de fondeo. Ese es mi objetivo final, ¿vale? Es decir, terminar trabajando con mi cuenta real, pero elaborada con los retiros de las cuentas de fondeo, ¿vale? Vamos a ver si mucha gente dice, no, van a desaparecer, tal, no sé qué. Lo dudo mucho. Puede ir moldeándose el modelo de negocio, pero desaparecer lo dudo mucho, porque creo que es un producto demasiado bueno, y lo que sí puede es ir variando el modelo de negocio. Es decir, que vaya cambiando de ese modelo de negocio piramidal en el que todos los que están dentro de una empresa de fondeo cobran de los que van comprando retos y van perdiendo, a que pase a un modelo más lo que va buscando Prop, que hablamos el otro día, ¿no? Es decir, que aparte de que ese sea parte de su modelo de negocio, porque no nos vamos a engañar, ellos viven de que nosotros perdamos retos, ¿vale? Pero aparte vayan generando una red de traders rentables y que realmente puedan confiarle capital si realmente se lo demuestran. Entonces, para mí ese es el futuro de las empresas de fondeo, ¿eh? Es decir, los que sean capaces de irse montando a ese modelo, creo que son los que van a ganar. Y nosotros los traders, oye, si les demostramos que somos rentables y nos siguen prestando capital, pues espectacular. ¿Ok? ¿Alguna duda, gente? Todo bien, gracias. Todo guay. Vale, me gustaría hablar de una cosa que nos descubrió Jordi el otro día. Jordi, ¿dónde pusiste ¿Cómo era el nombre? A ver. ¿Cómo era el nombre? Funding Trading. Eso es, vale. Os voy a hablar sobre esta gente, ¿vale? Que nos descubrió Jordi el otro día y, bueno, pues he preguntado y me han respondido, ¿vale? Es decir, fijaos que Jordi encontró a esta gente. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo encontré? A través del chico ese de YouTube, ¿no? Sí, sí. Vale. Sí. Es esta gente, ¿no? Acá. Vale, fijaos. Fundingtrading.com. Os dejo el enlace, os lo voy a poner en el grupo, ¿vale? Claro, Jordi dice, oye, he descubierto a esta gente y, joder, que es que esto es ser tu trade, ¿no? Es decir, es lo mismo, las cuentas igual, es decir, TCP, bla, 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 ¿veis? TCP25, TCP50, Trader Carrier Path, Gauntlet Mini, joder, esto es ser tu trade, es decir, no... ¿Qué pasa aquí? Incluso en algún sitio decías que ponía garantía Air to Trade, ¿no? O algo así, o producto Sí, garantizado. un poco más para ahí donde está lo de las, donde está lo de las, pone TCP o Gauntlet Mini, ahí lo pone que es un producto de Air to Trade. Vale. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, pues obviamente hice mis preguntas y mis pesquisas. Entonces, ¿cuál es la versión? No han querido darme mucho, ¿vale? Es decir, creo que es algo que está en construcción, ¿vale?
Pero la cuestión de no llamarlo Air2Trade, sino hacer como una especie de filial, ¿vale? La razón es esta. Pudiera ser que tengan... La razón es esta, ¿vale? Tradovate. Bien, o sea, el primer tema que salió cuando me respondieron fue Tradovate, ¿vale? O sea, fue así. Porque yo le mandé un texto a la persona con la que trato cuando hay algún tipo de problema, etcétera, etcétera, y me dijo, no, o sea, como diciendo, no puedo darte más datos, pero la razón es Tradovate, ¿vale? ¿Cuál es mi versión con esa respuesta? Porque creo que a buen entendedor pocas palabras bastan. Supongo que tendrán algún tipo de contrato firmado con Rhythmic, ¿vale? La empresa Air2Trade, que no sé si a lo mejor se demora 2 años, 3 años más, y querían empezar a trabajar con esta gente. Entonces, creo, no lo sé, en lugar de complicarse la vida, romper el contrato, incorporar conexiones, tener que elegir, que el cliente tenga que elegir si elige Tradovate Ninja dentro de Air2Trade, creo que han optado por generar una filial, ¿vale? Con las mismas condiciones, las mismas garantías, pero que en lugar de con Rhythmic va a trabajar con Tradovate, ¿vale? Porque fijaos que aquí no tenemos la opción de Rhythmic, ¿vale? Por lo tanto, la versión que me dan me encaja, ¿vale? Me hace sentido la respuesta que me dan, ¿vale? Las cuentas están un poquitito más baratas y me contestaron que es una cuestión de promoción, ¿vale? ¿Por qué no le están dando publicidad? Ojo, esto es impresión mía, no es información. Supongo que para ir probando la conexión de a poquito, ¿vale? Entiendo que a las personas que están dentro les irán pidiendo algún tipo de impresión, os irán preguntando, tal, ¿vale? Y me dijeron que los precios, que son bastante atractivos, porque son un poquitito más bajos que los que tiene actualmente Air2Trade en oferta, ¿vale? Cuidado, en oferta, ¿vale? Estos son precios sin oferta, no sé si aquí sacarán algún tipo de oferta o algo así. Me respondieron que son precios promocionales, ¿vale? Yo creo que van a trabajar con Tradovate a precios un poquitito superiores, ¿vale? Un poquitito superiores que con Rhythmic. No lo sé, ¿eh? No, es una impresión que me da cuando a mí me responden que son precios promo. Bien, entonces incluso tienen este Gauntlet Mini de 25 que en Air2Trade no existe. En Air2Trade el Gauntlet Mini, no me equivoco, ¿no, Jordi? Creo que solo hay 50 y 100. Creo que Gauntlet Mini, a ver, vamos a verlo. No sé si hay de... A principio hace mucho tiempo, hace muchos años, en Air2Trade sí que había, pero se la cargaron. Vale. Sí, pero porque a mí desde luego las cuentas de 25K son las que más me gustan. Por ese ratio 1:1, ¿eh? No hay más. Mira, ¿veis que no hay Gauntlet Mini? Te tienes que ir directamente a la 50, ¿vale? Entonces, fijaos que aquí el ratio 1:1 se rompe. Y sin embargo, ¿veis que aquí es casi? ¿Vale? Es casi. Entonces, lo que hay que ir buscando es este ratio. Y fijaos que conforme van aumentando el tamaño de la cuenta, el ratio se va separando. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Ya aquí el doble. Claro, como es una cuenta de 100K, pues me vas al doble. ¿Ok? Es decir, ya me tienes que... no solo me tienes que hacer un por 2, me tienes que hacer un por 4. ¿Ok? Entonces, este tipo de cuentas son más sencillitas de pasar, ¿vale? Por lo tanto, simplemente que lo sepáis, no sé si en algún momento le darán algún tipo de publicidad, le harán alguna cosa, no tengo ni idea. Lo tienen ahí, lo han dejado ahí un poquito en secreto. A mí esta persona, con la respuesta que me da, simplemente doy por hecho que no me puede dar información, es decir, porque si no me la estaría dando para que podamos hablar sobre ello. Pero es un producto que está en el mercado, que está lanzado y que está funcionando, ¿no, Jordi? Tú tienes una y... Sí. Está funcionando, ¿no? Es decir, que no Sí, perfectamente. Está funcionando. Que no es una cuestión de que igual a ti te manden un mail que te digan, oye, mira, te incorporamos a la beta de tal. No, es decir, tú has hecho No, que va. Tal. Perfecto. Es decir, que esta cuenta funciona con Tradovate, no efectivamente, funciona no con Rhythmic. Pero con Ninja, ¿no? Sí, con Ninja. Sí. Con Ninja exactamente igual, pero en lugar de
tener las credenciales de Rhythmic y tal. Lo bueno que tiene Tradobit es exactamente lo mismo que lo que visteis el otro día con Prop. Es decir, tú metes un correo y una contraseña y ya. O sea, te olvidas de credenciales, de nombre usuario, ¿sabéis? Es decir, te das de alta en la plataforma y ya está, ¿vale? Entonces eso facilita bastante el tema de que el trader se pueda poner a tradear más cómodo. ¿Cierto, no, Jordi? Sí, sí. Claro. La verdad que a ver, que no es, como no lleva Rhythmic, Ujú. directamente abres Ninja, le das a la conexión y nada, en 0, está conectada ya. Claro. Sí, pero me refiero que el alta, es decir, cuando Sí, todo ese mail que te mandan de ahora coge sí, las credenciales, ahora métela aquí, ahora firma los contratos, ahora que es más sencillo, ¿no? Es decir, tú entras en Tradobait y sigue estos pasos, pac, pac, y ya está, ¿no? y ya está, sí. Piensa que Claro. digamos que para aclararlo, porque Ujú, yo también hace mucho tiempo me pasó con otra compañía, ujú, eh, tú eliges que eres el Ninja Trader, entonces ujú, la misma contraseña y usuario ujú. eh, que te dan, la pones Claro, en la conexión y claro, y ya ala, está. Normal. y a correr, y Efectivamente. rápido. Ahí Mm, está. Perfecto. Y después sí es verdad que vuela, ¿eh? Sí es verdad que vuela. O sea, tú Sí, sí. habrá. Ahora, la prueba de fuego va a estar en apertura, ¿eh? La estrategia de apertura. La estrategia de apertura pone a prueba todas las conexiones, ¿eh? Y de Yo- momento. sí, La conexión de Rhythmic con los plugins activados va de auténticos locos, ¿eh? Es decir, tengo que decir que Tradobait tiene el listón bastante alto, ¿eh? Con los plugins activados, ¿eh? Si los plugins activados, probablemente no. Entonces, bueno, la probaremos en apertura, porque para el resto de estrategias, vamos, cualquier conexión más o menos en condiciones va perfecta. ¿Ok? Simplemente que vale. lo sepáis, porque será algo que empezaréis a ver empezaréis a ver en el mercado poco a poco. Dice Paco, el problema de Tradobait es que no ves tu drawdown, al menos a mí no me salía. Y tiene que haber algún lugar donde te salga. Y si no, no hay dashboard o sea, no tienes dashboard aquí, ¿me quieres Sí, decir? Sí, sí, ¿no? sí. Claro. Si Arriba del no, todo, claro. en el usuario, ahí, pero sabes, lo que tiene como se actualiza por la noche, no lo ves Ujú. hasta el otro día. Sí, eso sí, como es final del día, o sea, sin embargo, el Dare to Trade sí el Sí, Dare es to Trade es instantáneo. instantáneo, ¿eh? Ujú, O ujú. sea, sí, el Dare to Trade con Rhythmic es instantáneo. Entonces, igual Paco, tienes que esperar a final del día. De todas formas, si tienes algún problema, pues coméntanos y lo vemos, ¿ok? Y lo vemos. Bueno, gente, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa que os recoma por dentro? ¿Que queréis que resolvamos o nos vamos a acostar? Tiri, 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 tiri. ¿Todo resuelto? Os vi Todo todo bien. resuelto. Todo resuelto, todo ok, todo guay. Listo. Bueno, os dejo el enlace. No sé si os lo he puesto. Ya las horas que son me confunden. No, vale, os dejo el enlace por si queréis echarle un vistazo, ¿vale? Ahí está. Ahí los tenéis, por si queréis echarle un vistacito. Os lo dejo por el WhatsApp. Bueno, gente, pues un auténtico placer. De a poquito iremos tratando los temas que vayáis poniendo por el chat, ¿vale? Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, ninguna historia, si en algún momento surge, ¿vale? Que sepáis que tenéis total libertad a través del grupo, ¿vale? Por ejemplo, aquí, oye, decimos, mira, me acabo de ver me acabo de ver aquí, por ejemplo, ¿vale? Me acabo de ver el seminario y tengo esta duda sobre el riesgo variable o tengo esta duda sobre cómo afrontar esta cuenta en concreto. ¿Cómo me aconsejas tú? ¿Cómo me aconsejáis vosotros? ¿Cómo haría? ¿Vale? Es decir, esto es algo que está vivo, que no se queda aquí, ¿vale? Y cuanto más resolvamos, más enriquecedor es para todos.
Bueno, gente, pues un auténtico placer, como siempre. Nos vemos mañana en directo con la gente de la academia en Londres, en directo en Nueva York, y vamos a ver qué nos depara el día de mañana, porque a ver cómo responde el mercado a estas declaraciones de Powell. Un saludito, gente. Cuídense. Muchas gracias. Venga, buenas noches. Hasta luego. Mañana Buenas nos noches. vemos. Adiós, hasta mañana. Adiós. Venga, hasta luego.